El día de hoy tengo el privilegio de presentarles al doctor Alexander Cruham. Es un doctor que es pionero en México en la medicina funcional y su principal objetivo no es curarnos, sino que no nos enfermemos. Y es una visión muy interesante, muy buena de ver la salud así, ¿no? Cómo prevenimos enfermarnos en lugar de cómo nos curamos. Porque cuando nos enfermamos ya implica un costo emocional, un costo económico, incluso un costo a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el concepto de hacer todo lo que podamos hacer para no enfermarnos o para enfermarnos más levemente adquiere un valor muy importante y sobre todo en esta época. Voy a tener entonces el placer de presentarlo. Desgraciadamente por mi falta de experiencia con esto de los videos, no se grabaron mis preguntas en forma de audio, pero sí las van a poder ver en el texto con letras. Y al final del video les vamos a poner un correo al que pueden escribir por si tienen cualquier duda, por si tienen cualquier necesidad especial relacionada con la salud. El doctor Crujam y yo, que dirijo Casa Hogar Margarita, estamos queriendo hacer un esfuerzo muy grande por llevar salud a la mayor cantidad de mexicanos. Entonces, con toda confianza, siéntanse en libertad de compartir este video. Esta es información comprobada, científica, de valor. Creo que eso es algo muy importante porque hemos recibido muchísimas noticias que muchas de ellas son falsas, no por ganas incluso de ser negativos, sino por falta de conocimiento o porque lo inventan en el momento con ganas de poder querer saber más, y esto ha provocado muchísimas dudas y mucha incertidumbre en la gente. Entonces el esfuerzo tiene varios objetivos. El primero es que nos mantengamos en el mejor estado de salud, que si llegáramos a contagiarnos, nos contagiáramos de la manera más leve y obviamente previniendo el contagiarnos, que es muy importante que entendamos que esto no va a acabar ahorita que ya nos den incluso el semáforo verde. El virus va a permanecer en el ambiente durante unos tiempos, unos meses, este, y hasta que se genere una vacuna no vamos a tener manera de protegernos al 100%, pero la protección mayor que podemos hacer es seguir las reglas que ya conocemos de la sana distancia y el lavado de manos, sobre todo el lavado de manos, pero también el aplicarnos muchísimo para tener el mejor estado de salud. Entonces, con ustedes, el doctor Alexander Cruham. Muchas gracias por su atención. Mira, aquí han surgido muchas cosas, Lorraine. Lo que vemos primero que nada, la información que venía originalmente, por ejemplo, de China y de Europa, decía que las poblaciones, vamos a decir, mucho más afectadas eran adultos y particularmente después de los 50 y 60 años. Pero la realidad es que cuando llegó esta situación, particularmente a México, empezamos a ver que no estaba exenta la población de menos de 20 años. O sea, jóvenes también son afectados por esta condición. Yo creo que este no es un tema específicamente de edad. Yo creo que lo que tenemos que tomar en consideración es las condiciones de salud que tiene la persona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, niños y adolescentes sanos que no tienen ningún problema de salud, pues afortunadamente su sistema inmune es mucho más eficiente, sus sistemas de defensa, y entonces tienen en cierto grado una protección, no contra la infección, te aclaro esto un momentito, sino contra poder desarrollar problemas graves por la infección. Ahora, ¿qué sucede con los mismos niños o los mismos adolescentes que sí tienen problemas de salud y problemas de salud que pueden ni siquiera, podemos no estar conscientes de ello, pero por ejemplo, obesidad. Obesidad es un problema de salud y como consecuencia de la obesidad es posible que tengan, por ejemplo, sus niveles de azúcar en sangre más altos de lo que normalmente debería de ser,
o es posible que también sus sistemas de defensa no funcionen como debería de ser. Y entonces lo que hemos visto aquí en México es que estos chicos sí tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. Ahora, respecto al contagio de la enfermedad, ahí no hay una diferencia. Todos tenemos el mismo riesgo, la misma, digamos, la misma posibilidad en un momento dado de infectarnos, que también tiene que ver en esto si tus sistemas de defensa funcionan correctamente o no. Lo que sí sabemos es que hay una proporción, digamos, grande, importante de personas que se contagiaron, que afortunadamente no van a tener mayores complicaciones. Entonces, esto, incluso muchos de ellos ni siquiera se enteran, tuvieron la infección o tienen la infección y no tienen absolutamente ninguna molestia. Pero precisamente, por eso decía yo que aún en chicos, en jóvenes, en adolescentes que sí tienen problemas de salud, ellos son los que sí pueden en un momento dado presentar mayor severidad de esta infección, puede presentarse de manera mucho más agresiva y sí puede llevarlos a ciertas complicaciones. Ahora, independientemente de todo esto, que esto es lo general, sí se vio en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, que algunos niños se veían afectados de manera muy severa con digamos, un ataque por el virus a su corazón y a algunos otros órganos y sistemas. No es algo frecuente, pero el mensaje aquí es, no pensemos que los niños y los adolescentes están protegidos y no deben de cuidarse. Sí se deben de cuidar igual que cualquier persona y ciertamente tenemos que hacer todo lo posible para que estén en las mejores condiciones de salud, que coman bien, que estén delgados, que hagan ejercicio, que duerman bien, que son las cosas más importantes que podemos hacer para que sus sistemas de defensa realmente los protejan contra todo esto. ¿Ok? Es una excelente pregunta y te voy a platicar un poco de todo esto. Miren, una vez que nos enfermamos, nuestro sistema, nuestro organismo, nuestro cuerpo responde produciendo anticuerpos. Los anticuerpos son de dos tipos. Hay un primer anticuerpo que se empieza a fabricar a los pocos días del contagio y sube el nivel en sangre, se mantiene elevado y generalmente desaparece alrededor de 5 semanas. Entonces, este anticuerpo no nos da una protección definitiva. Hay un segundo anticuerpo, que es el que de alguna manera dice, sí, mi sistema de defensa sí se activó y sí dejó una huella, sí dejó ahí una memoria, ¿ok? Ese segundo anticuerpo se empieza a elevar a las 2 o 3 semanas del contagio y se mantiene elevado. Se supone que podría permanecer alto por periodos largos, incluso de hasta 1 año y medio a 2 años. Pero, y ahí viene el pero importante. Número uno, todavía no ha pasado suficiente tiempo de esta infección como para que podamos saber cómo va a evolucionar esta situación. Y número dos, y me da mucha pena decirlo, pero ya lo estoy viendo con algunos de mis pacientes. Pacientes que tuvieron COVID y no desarrollan estos anticuerpos. Y no es el primer caso. Ya llevo 3 casos de personas que sí tuvieron la infección y no tienen protección. Entonces, ¿qué significa esto? Que por alguna razón su cuerpo no tuvo la capacidad de responder ante esto y de quedar protegido. Entonces, tuvieron la enfermedad y pueden volver a tenerla. Esto no es algo que todavía sepamos. Aún los países en los que esto empezó antes, en China, en Corea, en Japón, en Taiwán, en Singapur, se han visto ya algunas, digamos, algunas segundas oleadas de esta infección, pero no ha quedado claro si pueden volver a infectarse las personas que ya se habían infectado.
Entonces, el mensaje aquí importante es, si los anticuerpos, estos que yo digo ahí, que son protección, se mantienen elevados, si se producen y se mantienen elevados, por lo menos esperamos que haya un periodo en el que pudiera ser año y medio o 2 años donde no haya riesgo de volver a contagiarse. Pero hay personas que no quedaron protegidas. La única manera es haciendo estas pruebas, que son estas pruebas rápidas, donde también las están haciendo en laboratorios ya, que nos permiten medir los dos anticuerpos. Entonces, cuando tú mides los dos anticuerpos y dependiendo qué es lo que identificas, tú puedes saber si la persona tiene, o sea, estas pruebas no están diseñadas para diagnosticar el virus, ¿de acuerdo? Es una prueba que te mide la respuesta de tu organismo frente al virus. Pero si tú tienes, por ejemplo, yo dije que había dos anticuerpos. Si el primero que yo mencioné está elevado y el segundo no, entonces te dice, es posible que en ese momento tengas la infección, pero esa prueba no te lo confirma. Ahí tendrías que hacer la otra prueba, que es la que te identifica directamente al virus. Ahora, en una segunda etapa, vamos a pensar que este primer anticuerpo ya no está presente, ya desapareció, y tienes el otro. Entonces puedes decir, la etapa de contagio ya no hay. La persona ya no está contagiando, ya puede, vamos a decir, ya no hay un riesgo para los demás que están conviviendo con esta persona. Y ahí es donde entra este tema que platicábamos de si quedas o no quedas protegido. ¿Ok? A ver, miren, desafortunadamente hay muchas cosas que no se han manejado como quisiéramos. No me voy a meter en un tema en este momento de política y de salud pública. El problema es que no tenemos suficiente información. Y lo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Todos sabemos que todo el mundo queremos regresar a nuestras actividades por necesidad, o sea, porque la gente necesita trabajar y la vida tiene que seguir y los niños se tienen que volver a educar en las escuelas y nadie discute todo esto. El problema es cuándo es seguro y cuándo no es seguro, porque yo lo que no quiero es tomar el riesgo de mandar a mis hijos a una escuela, porque sí, quiero que continúen su educación, pero que ellos puedan contagiarse y o ellos tener un problema como consecuencia de esto, o que traigan el virus a la casa y entonces los adultos nos contagiamos de todo esto y empezamos con una serie de complicaciones. La única forma segura, absoluta, de poder decidir quién está listo y cuándo está listo es haciendo estas pruebas rápidas, estas pruebas de anticuerpos. Ahora, las pruebas tienen un costo y no se van a hacer masivamente. ¿Por qué? Pues no se puede, porque vivimos en un país donde desafortunadamente tenemos que tener conciencia de que tenemos prioridades. Y la prioridad, pues, es comer. Eso es lo primero. Tenemos que vivir, ¿de acuerdo? Si fuera posible, el hacer esas pruebas sí nos darían mucha seguridad. Porque si una persona tiene ese segundo anticuerpo, sabemos que con toda tranquilidad puede hacer sus actividades porque no se va a contagiar y no está contagiando a nadie. Si no podemos hacer esas pruebas, mi respuesta sería que tenemos que, pues ahora sí que extremar todos los cuidados de mantener esas distancias. Las escuelas no podrían tener los salones de clase llenos, tendrían seguramente que escalonar las clases, tendrían que haber ciertas medidas de higiene adicional que se tendrían que implementar. Es la única forma en la que, digamos, con seguridad podríamos decir que se puede retornar a las clases. Ahora, se está programando esto, pues por lo pronto para agosto, entonces
Esperemos que para entonces la situación esté mejor. No lo sabemos. Y yo creo que nadie se puede adelantar en este momento. En este país todavía no podemos decir que ya está disminuyendo la curva. Entonces tenemos que estar muy alertas porque las próximas semanas son las que nos van a indicar si realmente es posible regresar a las aulas en agosto o eso se va a tener que retrasar más. Es la única forma en la que lo vamos a poder saber. Miren, piensen, yo lo menciono y qué bueno que me estás preguntando esto porque no tenemos que pensar que la gente sabe, tenemos que decirles las cosas como son. A ver, sistema de defensa. El sistema de defensa, pues digamos que está perfectamente organizado en nuestro cuerpo para, número uno, tiene una serie de barreras que son la primera línea de, vamos a decir, de rechazo al virus. Barreras como por ejemplo en el intestino y barreras como por ejemplo en el sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Pero además hay ciertas células que de manera, como decía yo, muy organizada, pues tienen la capacidad de identificar al virus y luchar en contra de él, ¿ok? Ahora, este sistema de defensa, ¿de qué depende? Depende de nuestros hábitos de vida. Y nuestros hábitos de vida son 5 cosas. Vamos a hablar de la nutrición y de la hidratación, que es fundamental, pero hay otros 4 elementos que no son menos importantes. El ejercicio, el sueño, el control de estrés y también las relaciones personales. ¿Por qué comento estas cosas? Porque se sabe que todos estos elementos activan o desactivan algunas de estas células que forman este sistema de defensa. Entonces, pareciera que no tiene mayor trascendencia, pero la realidad es que sí es muy importante. Si no dormimos bien, si el sueño no es de buena calidad, si son pocas horas y nos levantamos cansados y fue un sueño interrumpido, absolutamente va a afectar nuestra capacidad de luchar contra el virus. Lo mismo sucede si no hago ejercicio, si tengo una vida sedentaria, si no me muevo. También, la cuestión del estrés y esto de las relaciones interpersonales, todo esto finalmente hace que ese sistema de defensa funcione mejor o funcione peor, ¿ok? Ahora, dentro de los alimentos, vamos a privilegiar aquí 2 o 3 cosas para hacer las cosas más entendibles, ¿de acuerdo? Número 1, necesitamos un arcoíris en la alimentación. ¿Qué quiere decir un arcoíris? Necesitamos darle colorido a nuestra alimentación. Lo primero en lo que tenemos que pensar siempre, y ustedes lo han escuchado 100 veces, son frutas y verduras. ¿Pero por qué frutas y verduras? Porque son los alimentos más ricos en ciertas vitaminas y en ciertos antioxidantes que nos ayudan precisamente para que ese sistema de defensa funcione de manera correcta. ¿De acuerdo? Ahora, arcoíris quiere decir colorido. Entonces, mientras más color tenga su plato, más cosas verdes, rojas, anaranjadas, de color morado, de color café, de color blanco, le estamos dando ciertos elementos, o sea, todos esos alimentos contienen químicos específicos que hacen que nuestro sistema funcione de manera mucho más apropiada. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Segundo, tenemos que disminuir, no tenemos que evitar, pero tenemos que disminuir el consumo, por ejemplo, de carnes. O sea, sí necesitamos ciertas carnes, pero que nuestra dieta no sea fundamentalmente carnes. Al contrario, mucho más rica en frutas y verduras y mucho más moderada, o sea, mucho más controlada en carnes de todo tipo, carnes rojas, pollo y sin duda, si podemos pescado, eso sería buenísimo. O sea, si yo puedo reemplazar ciertas carnes rojas y pollo por más pescado, eso es excelente, ¿de acuerdo? Tercero, eliminar alimentos procesados. ¿Qué es un alimento procesado?
todo aquello que venga empacado. Entonces, piensen ustedes, o sea, si yo tengo una etiqueta, quiere decir que ese producto pasó por un proceso de elaboración. Una etiqueta quiere decir que tiene muchos elementos. Entonces, no es lo mismo. O sea, busquen, por ejemplo, búsquenle la etiqueta a una manzana, a una pera, a una calabaza, a un brócoli. No se la van a encontrar, porque son productos naturales que la misma, vamos, esto viene, vamos, de la propia tierra nos la está dando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no tenemos que entender nada. Tiene muchos químicos, sí, pero son todos químicos buenos para el organismo. Si yo tengo que ponerme a analizar una etiqueta y tengo que leer una serie de cosas, como dice mi hija que es nutrióloga, si tu abuelita va a leer esa etiqueta y no entiende los primeros 3 componentes, no te lo comas. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ¿qué son esos alimentos procesados? Todos los dulces, postres y todas las cosas que vienen empacadas y que pasaron por todo ese proceso de elaboración. Esos son los alimentos que debemos de quitar de nuestra alimentación. Esos nos hacen muchísimo daño y afectan a nuestro sistema de defensa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas en la alimentación? No quiero dejar de hablar de la hidratación porque la mayor parte de la gente no lo piensa. Pero tenemos que tomar una cantidad adecuada de agua. Agua. Ahorita vamos a hablar de las bebidas endulzadas como refrescos, que son terribles. Agua, por lo menos, perdón, 1,5 a 2 litros al día. Agua simple. Y si el agua simple no les encanta, pueden ponerle una rodaja de fruta, una rodaja de limón, pero no endulzarla. Y eso le va a dar ese discreto saborcito que lo va a hacer más agradable. Pero tomen agua por lo menos 1,5 a 2 litros al día. Todo lo que son refrescos son malísimos, ¿ok? Y no, aunque me digan que son de dieta, todavía más malos. O sea, tan malo uno como el otro. Y les explico esto en un momentito. Pero todo eso son, digamos, de las causas más importantes de obesidad, de niveles elevados de glucosa y de afectación de nuestro sistema de defensa. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que eliminar. Es de las cosas más importantes que tienen que desaparecer de nuestro consumo diario. La gente dice, bueno, pero es de dieta. Ah, pues resulta que todos los endulzantes artificiales, tienen efectos negativos de diferentes tipos y todos ellos producen aumento de peso. Fíjense lo que acabo de decir. Los endulzantes artificiales que se supone que los deben de tomar personas que tienen exceso de peso o diabetes, resulta que producen aumento de peso. Y lo hacen porque afectan el sistema digestivo, afectan a la flora intestinal y además por otros mecanismos. Entonces, si van a utilizar un endulzante artificial, solamente hay 2 que sí son válidos, que son el stevia, pero que no venga combinado con nada más. Tienen que leer muy bien la caja o tienen que leer muy bien los sobres para asegurarse de que no venga con nada más. El stevia sí es un producto natural porque es una hoja, es una planta. Y el otro que es también una planta es el fruto del monje. Son los únicos 2 que sí son permitidos. Y finalmente, la miel, mira, la miel tiene muchas calorías, o sea, te diría yo, la puedes utilizar si es una miel natural, pero sí con mucha moderación, ¿de acuerdo? Entonces, sí cuidar que no haya un abuso, que no haya un exceso. Y el otro tema fundamental, todo lo blanco. Con esto quiero terminar lo de la alimentación. Entonces, todo lo que es harinas blancas, por ejemplo, el azúcar blanca, piensen que todo lo blanco es realmente de lo más perjudicial. Cuando yo mencionaba, por ejemplo, alimentos blancos, y lo mencionaba al principio, pues yo estaba pensando en términos, por ejemplo, de una jícama o un rábano, que por supuesto estos son excelentes. Pero si me pones, por ejemplo, alimentos blancos como harinas procesadas, como un pan blanco, como azúcar, no, eso es terrible.
Entonces, estas serían las cosas más importantes que tendríamos que implementar en nuestra alimentación para que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa funcione perfectamente bien. Miren, primero que nada, a quien ha tenido la terrible desgracia de perder a un ser querido, a un conocido por esta infección, pues no queda nada más que decirle, o sea, estamos contigo y nuestro corazón va contigo. Pero como tú bien dices, o sea, vamos, se va el que se fue, pero se queda el que está aquí y cómo impacta esto. Yo creo que la forma más importante es a través del empoderamiento. Ahora, ¿qué significa esta palabrota? Significa nosotros tomar el control de lo que está sucediendo. O sea, estamos enfrentando algo desconocido, todos, nadie que esto existía, bueno, esto no existía y nadie sabíamos de una situación como esta. El mundo está viviendo cosas que nunca antes había experimentado. Si tenemos información correcta y nos educamos al respecto y sabemos cómo usar esa información, un poco como esto que estamos platicando ahora de la alimentación y los cambios en el estilo de vida, empezamos a tener nosotros el control y podemos transmitir seguridad a nuestras familias. Si lo ven ustedes de esta manera, lo que más miedo produce es la incertidumbre, es el no saber qué va a suceder. Mientras más información de mejor calidad tengo, yo tomo el control de la situación. Y entonces yo ya puedo saber, a ver, esto que me están diciendo es falso, a esto no le voy a hacer caso, a esto sí. O incluso puedo decir, no me están diciendo ciertas cosas y yo ya sé que esto es lo que tengo que hacer. Y tiene que ser un esfuerzo concertado en toda la familia. Y por favor, esto, Lorraine, quiero que quede clarísimo, porque lo estamos viviendo muchísimo. Dentro de las mismas familias se están generando fuertes conflictos, porque no es inusual que alguno de los padres tenga una enfermedad y sea mucho más temeroso y cauteloso frente a la infección, y el otro padre, pues está pensando, por ejemplo, en la necesidad de salir a la calle, de trabajar y de volver a traer, pues digamos, el sustento para la familia. Y se crean conflictos entre ellos. Entonces tenemos que entender que somos un grupo, somos una unidad y tenemos que funcionar como tal. Lo peor que podemos hacer, además de la desinformación, es que no estemos de acuerdo como familia. Tenemos que hablar las cosas, lo tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que entender la situación. Y no es que uno de los dos esté mal, el que se quiere quedar en casa y quiere protegerse o el que quiere salir a la calle para traer el sustento. No, ni uno está mal, ni el otro tampoco. Pero tenemos que buscar la forma de congraciar esas dos posiciones y sobre todo, no podemos pensar nada más en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás. Solamente en la medida en la que estamos conscientes de lo que le estamos, o sea, el riesgo que estamos corriendo, no nada más para nosotros, sino para los demás que nos rodean, ahí es donde podemos tener un control. Entonces, yo creo que el punto clave es esto, todos estar coordinados, educarnos y nosotros tomar el control y en la casa y alrededor digamos, nuestra familia, la familia que nos rodea y nuestro grupo social que nos rodea, pues ahora sí, todos trabajar para mejorar nuestra condición de salud. Es la mejor forma. Pues tenemos mucho que hacer y estamos dispuestos para ello. Entonces, tú me dejarás saber y si hay cualquier cosa en la que podamos colaborar, por favor, cuenten conmigo. Bueno, al contrario, gracias, que estén muy bien. Hasta luego.